a dar la indicación de que se está grabando. Recording is on. Ya quedó. Bien, la grabación es en video y es en audio, así que podemos compartir el archivo de audio, que es mucho más compacto. Ojalá aguante el disco duro de mi computadora. Pero bueno, yo creo que sí, si no lo comprimimos, ¿no? Bien. En pantalla usted está viendo a algunos de los académicos de Fitch. Le presento al maestro Juan Soto Sabino, que está con la camisa verde por ahí. Juan, levanta la mano para que te vean. La maestra Juana Gabriela Mendoza, perdón, disculpen otra vez con Susana distancia, no es cierto. Ella es académica de Fitch. El doctor Fernando Marcial, en el fondo blanco, gracias. El maestro Gerardo González, la maestra Alicia Vargas López de Arquitectura. Bueno, todos están viendo de camisa azul al doctor José María Ramestroche, que es el expositor del día de hoy. Muy bien, pues son las 11 de la mañana. Pues gracias al doctor por aceptar la invitación. Me voy a permitir compartir con ustedes bueno, el nombre de la videoconferencia lo tienen ustedes en el chat. Es la importancia del quédate en casa ante el COVID-19 por el doctor José María Ramestroche. Bien, voy a permitirme compartir una breve síntesis curricular del doctor para explicarles la importancia de por qué lo invitamos al doctor para que esté en este día con nosotros. Permítanme un segundito mientras estoy estoy tratando de compartir la pantalla. Aquí está. Ok. Esto que ven en pantalla es la síntesis curricular del doctor, licenciado en Medicina, egresado por la Facultad de Medicina Miguel Alemán Valdés, estudios de subespecialidad en Medicina Interna y Gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, maestría en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctoral fellowship en la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la región Veracruz, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha publicado más de 200 artículos en revistas indexadas y es autor de 18 libros. Bueno, pues se los presento y el audio y el video es suyo, doctor. Adelante. Bienvenido y muchas gracias por aceptar. Gracias, al doctor Santamaría. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor. No soy un experto en COVID, pero me estoy volviendo porque las situaciones nos han empeñado a que nosotros como médicos e investigadores seamos parte de divulgar lo que para la comunidad en general es muy importante saber. Creo que uno de los objetivos de esta plática es hacer una breve revisión de la situación, ver el contexto mundial, el contexto nacional y la importancia de estas medidas que estamos haciendo en nuestro país. Lo voy a hacer a título personal, alguien puede estar de acuerdo o no, no va a haber ninguna recomendación basada en ocurrencias. Lo que ustedes van a ver, esto es un resumen que yo trato de hacer en base a lo que con muchos de los expertos nacionales estamos teniendo esta retroalimentación. Y yo ayer oía en la noche a alguien que hablaba de la saturación mediática, ¿no? Todos ustedes pueden leer un chat o pueden ver Twitter o Facebook y de repente interpretar una noticia de forma correcta o de forma muy inapropiada, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a presentar es un resumen lo más objetivo en base a evidencia sólida y científica. Y me parece bien interesante el título que decidió la gente que me invita en ¿por qué la importancia de quedarse en casa? Yo, muy rápido, así, vamos a hacer una encuesta antes de empezar. Levante la mano o diga yo, ¿quién de ustedes el día de hoy conoce en la zona conurbada Veracruz de Boca del Río algún paciente o algún caso de COVID diagnosticado? ¿Alguno de ustedes? No de mi parte. Yo. 2, 3.
Y yo les puedo decir que el médico nos está tocando. O sea, esto ya es una realidad, ¿no? Veracruz va a ser seguramente de los municipios que tengan más alta prevalencia. Veracruz, Boca del Río, ¿no? Y creo que eso es importante. A lo mejor no vamos a tener los muchísimos de casos que se están viendo ya en el DF, pero en Veracruz ya los estamos viendo. Y estamos viendo lo que nos están diciendo, no las autoridades nacionales, lo que nos está diciendo la OMS desde hace 3 meses, ¿no? Casos leves, casos graves y las medidas para tratar de que esto sea menos costoso en términos de salud y en términos, pues también psicológicos, ¿no? Entonces voy a empezar y la primera parte, creo que ahí se ve bien, ¿no? La pantalla. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces la importancia de por qué quedarse en casa, vamos a revisar algunos objetivos. La introducción es importante a manera de recapitular qué es este virus, de dónde viene, cuál es el panorama actual, las manifestaciones, lo que vemos nosotros como médicos que estamos empezando a tratar estos casos y las medidas de prevención, ¿no? Entonces, ¿qué es un coronavirus o qué son los coronavirus? A ver, no son nuevos virus. Estos virus han estado presentes desde hace muchísimo tiempo que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, ¿no? En humanos conocemos que estos coronavirus causan infecciones respiratorias principalmente que pueden ir desde un resfriado común hasta formas graves reportadas no ahora, sino hace 5, 6, 10 años, ¿no? El síndrome respiratorio del oriente, el MERS, es un coronavirus. El síndrome respiratorio agudo severo, que viene por un coronavirus previo a este, se presentó en el 2009 muy similar. Y recientemente el nuevo virus es un coronavirus que recibe este nombre, es el SARS-CoV-2. CoV-2, pues porque ya hay un virus similar previamente descrito hace algunos años, ¿no? Estas son algunas imágenes para la gente que duda que esto sea real o no. Bueno, son imágenes de microscopías electrónicas. La imagen de abajo es la imagen de un pulmón, ¿no? Donde se ve en el epitelio, en la superficie del pulmón, esta partícula viral que tiene una especie de corona en su superficie, ¿no? Les quiero mostrar esto porque revisando la literatura con infectólogos que se dedican a esto en vital de la nutrición, donde yo me entrené y los infectólogos son los que nos están diciendo hacia dónde tenemos que ir. Los coronavirus han habitado con las especies animales y humanas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los alfa coronavirus se reportan reservorios en murciélagos, en algunos mamíferos. Los beta coronavirus, que es de donde viene el SARS-CoV-2, esta hipótesis de que viene de una transmisión probablemente de un murciélago o de otros animales. Esto es real, lo menciono porque uno de los mitos es que este es un virus modificado genéticamente en un laboratorio en China. Cuando uno ve la estirpe genética de este virus, viene de la contaminación que hubo entre el humano y probablemente el murciélago o el pangolín. Hay otros coronavirus, como los gamma coronavirus, que cohabitan con especies, sobre todo pájaros, y incluso algunas especies marinas, ¿no? Entonces, el beta coronavirus, el SARS-CoV-2, desciende genéticamente del virus relacionado con el SARS y el MERS, ¿no? Y aquí abajo les muestro los presuntos culpables, que pues no está claro si a través de contacto directo con murciélago o el haber ingerido alguna de estas especies, como el famoso pangolín, que es un animal cuyas escamas se utilizan con fines medicinales en la China, pudo venir este salto de un virus animal hacia un virus que infecta al humano, ¿no? Les muestro esto, estas cifras es un resumen de ¿no? El MERS, para poder apuntar. En este foco, que es un virus que se supone que infectó probablemente a los camellos en el Medio Oriente. Esto pasó ya en el 2012, se reportaron 2.500 casos con una letalidad del 35%.
hablamos ahorita un poquito de las cifras de mortalidad, pero bueno, esta epidemia de MERS-CoV, digamos que se contuvo, que era un virus con una mortalidad muy, muy, muy alta. Vean cómo el SARS-CoV-1 es una epidemia confirmada en el 2002, ¿no? Donde tiene un comportamiento más o menos similar a lo que tenemos a partir de noviembre del 2019. Al día de ayer, estas son las cifras globales. Casi 2,5 millones de humanos se han infectado, con una afección a 185 países y la mortalidad reportada en los grupos de alto riesgo es del 7%. ¿Qué es el COVID-19? COVID es el nombre de la enfermedad, el virus es el SARS-CoV-2, y la enfermedad, la manifestación clínica se llama COVID-19, la enfermedad infecciosa que se desarrolla en infancia. ¿Y por qué la OMS lo considera una pandemia? Bueno, la OMS considera pandemia cuando es la aparición de un nuevo virus o de una nueva mutación, que este virus no había circulado previamente. O sea, no hay reportes hasta noviembre del 2009 que este virus haya infectado al humano, por lo tanto no hay inmunidad. El virus de la influencia H1N1, que pasó hasta algún tiempo en México, en su momento fue pandemia, pero en el momento en que empieza a haber inmunidad, deja de ser una pandemia. Y el problema también es el rápido contagio en la población. Esto es igual un mapa mundial, hay muchas aplicaciones que nos han compartido por todos lados, y vean cómo en 185 países del mundo tenemos estos 2,500,000 casos con una mortalidad cercana a 200,000 personas. A ver, cuando uno habla de una población global de billones de habitantes, parece que esa cifra es pequeñita, ¿no? Pero la verdad es que no hay nada todavía con certeza que nos vaya a predecir si nosotros vamos a ser uno más de los números rojos o de los números blancos, ¿no? Y para los que dudan qué tan letal es, miren esta imagen. Es una imagen publicada hace poco en el New York Times, donde demuestra que en los últimos 2 meses en Estados Unidos, la causa segunda de muerte, la causa número 2, fueron los casos de COVID-19. Es decir, en una población como la americana, donde sabemos que tradicionalmente la causa número 1 son enfermedades cardíacas y la causa número 2 es cáncer y la causa número 3 son infecciones, resulta que de repente aparece un nuevo actor que representa la segunda causa de mortalidad en este país. Entonces, esto es real. Yo cuando alguien menciona si esto es una cuestión mediática o que no es tan grave, pues les podemos compartir estas cifras. En México, no vamos a discutir, no es el punto si hacemos muchas o pocas pruebas, pero creo que lo importante es que en México está teniendo el comportamiento esperado, ¿no? Al 21 de abril, al día de ayer, van más de 10,000 casos confirmados en toda la República. Vean cómo en Veracruz somos uno de los estados que tiene mayor ya incidencia y prevalencia, y la mortalidad en nuestro país está siendo cercana al 8%. Es un poco mayor porque seguramente hay un sesgo, se están haciendo solamente las pruebas en los casos más graves. Han oído hablar de este famoso modelo Centinela, de que por cada caso detectado habrá más. Esto no nada más es en México, esto es algo que está pasando en otras partes del mundo. En el Reino Unido se reporta algo similar, pero bueno, lo que es importante mencionar y que ustedes vean es que nos estamos comportando exactamente igual que en otras partes del mundo, pero pareciera que las medidas de contingencia y mitigación, la estacionalidad, el acceso a los servicios de salud, puede ser que esto sea mejor o peor, y creo que aquí es prudente pensar en que no hay un México, sino hay muchos Méxicos. Entonces, habrá partes donde les vaya no tan mal y habrá partes que lamentablemente les vaya mal, ¿no? Y este es el mapa actualizado de nuestro estado. Se los comentaba anteriormente, pues ya aquí todos nosotros, o por lo menos un 20 o 30%, conocemos, hemos visto o hemos escuchado de alguien que tiene COVID-19, ¿no? Hasta el día de ayer en Veracruz se han reportado más de 1,000 casos.
negativos, casos confirmados 180, defunciones 16. Seguramente esto va a ir cambiando, pero lo importante es que seguramente esto va a ir al aumento o al incremento en las siguientes 2 o 3 semanas. Esto es importante, esto yo se los platico como yo lo veo, lo escucho y lo interpreto de gente que sabe. Esto que nos han dicho, que los peores días están por venir, que seguramente la primera semana de mayo será el acme de la curva, es algo que se está viendo. O sea, esto es algo real, y en Veracruz a lo mejor pues no conocemos a todos los casos, pero si pensamos que por cada uno de esos casos hay 6 o 7 casos más, pues debemos de creerlo, ¿no? Y les voy a mostrar un poquito también la parte clínica de en qué momento esto se volvió un problema global que llegó a ser el día de hoy declarado por la OMS como una pandemia. Les muestro cómo se documentan los primeros casos. Los primeros casos aparecen en noviembre del 2019 en Wuhan, China, donde aparentemente no se sabe en qué punto hay este paso del virus de un animal al humano. Y mientras esto estaba confinado a un grupo de riesgos, se habla de la etapa 1, pero empieza a ser un a ver la dispersión en la comunidad cuando es a través de los contactos con otra persona. Ponen este ejemplo, una familia en Chile sana que va a visitar a sus familiares en Wuhan. Son 7 pacientes, de los cuales están en contacto con los pacientes rojos, y una semana después prácticamente 6 de los 7 pacientes infectan, ¿no? Entonces se empieza a reportar que si esto es en una familia, pues empieza a ser cada vez más y más y más y más grande, hasta que de repente aparecen publicaciones en enero de este año con brotes de 40, 50, 100, 200, 300 pacientes con un cuadro viral nuevo, parecido a la influenza, principalmente caracterizada por fiebre, tos, malestar, pero la aparición, ustedes, aunque no sean expertos, lo pueden ver muy bien. Esto que les estoy señalando abajo sería la imagen de un pulmón normal, y vean las imágenes de arriba cómo se ven esas manchas blancas bilaterales en los 2 pulmones que comprometen la oxigenación del ser humano y que forma parte de esta forma grave. Estos son los pacientes que de repente empiezan a aumentar en China, empiezan a saturar los servicios de emergencia, se empieza a documentar que no son casos de influenza, y entonces empieza a distribuirse no nada más por China, sino por el resto del mundo, ¿no? Muy importante recordar que el día de hoy el cuadro clínico puede ser tos, fiebre y cansancio, digamos que son los síntomas más comunes, ¿no? Puede haber otros síntomas como congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza. En algunos casos estamos empezando a ver diarreas, algunas manifestaciones muy sui generis, como por ejemplo la pérdida del sentido del olfato, del gusto. Parece que es un virus que le gusta o le atrae la parte superior del aparato respiratorio y el bulbo olfatorio. Y el cuadro más grave, este que ustedes ven abajo, es la famosa dificultad para respirar. La dificultad para respirar manifestada como esa fatiga, esa incapacidad para dar 2, 3, 4, 5 pasos, que habla probablemente de un compromiso más severo, y que es lo que les puedo comentar en México, igual que en otras partes del mundo, afortunada o desafortunadamente se está viendo en no más del 15-20% de los casos. Hay un 80% que tiene este comportamiento aparentemente leve. La importancia de las medidas que vamos a ver más adelante es justo para estos sintomáticos leves o muchos asintomáticos, que es la capacidad de propagar el virus, ¿no? Entonces, esta es una imagen muy gráfica donde así se vería un pulmón sano en una reconstrucción en tercera dimensión, y esta es una imagen de un par de pulmones afectados por COVID-19. Las imágenes amarillas con rojo, que se ve como si se estuviera quemando, representa un proceso inflamatorio que pudiera incluso dejar una cicatrización. Esto también es algo que se está empezando a reportar. Alguien que tiene una forma grave de COVID a lo mejor puede librarla, puede salir bien librado, pero el daño o la cicatriz que puede ocasionar en el pulmón
Se habla de que puede representar hasta una pérdida del 20-30% de la función pulmonar de un individuo. Pensemos también en los factores de riesgo que todos ustedes han oído, el por qué esto es más delicado en un paciente fumador, ¿no? Porque ya tiene previamente lastimados sus pulmones, ¿no? Y entonces, para finales de febrero, principios de enero, finales de enero, se empieza a reportar que esto no nada más pasa en China, empiezan a haber cada vez más y más y más series, y de repente se establece que esta pandemia está yéndose a otras partes del mundo, principalmente en un inicio por los grupos de mayor riesgo, los viajeros. Si ustedes recuerdan, al principio, en la fase 1 se hablaba de casos importados, viajeros primero de China lo llevan a Europa, y de Europa, principalmente Lombardía, Madrid, pasa a el resto del planeta, ¿no? Y la transmisión comunitaria que empieza a pasar después de que estos casos importados están con la comunidad 2, 3 o 4 semanas, ¿no? Aparecen todo esto que hemos oído muchísimo, familiares, pacientes mayores de 65 años, embarazadas, cuidadores profesionales de la salud. Y el problema es la forma de transmisión, ¿no? La forma de transmisión es a través de las gotas. No es la gota nada más, esto es bien importante, no es nada más la saliva, sino las partículas aerosolizadas, las partículas en aerosol que pueden viajar hasta 1 o 2 metros. De ahí viene este concepto de la sana distancia, ¿no? No es que yo te escupa, es que si yo estornudo, mis partículas se pueden convertir en un aerosol que viaja 1 o 2 metros, ¿no? Que caen en superficies que se pueden contaminar, en comida que no es cocida, y bueno, el contacto con los animales salvajes. Y esto es importante porque de aquí vienen todas estas medidas de por qué hay que quedarse en casa. Bueno, primero, porque esto es una infección donde no hay inmunidad previa. Segundo, porque la velocidad o el tipo de infección o cómo va a ir contagiando, pues tiene una potencialidad bastante alta. Les muestro esto. Esto es un término acuñado por los epidemiólogos, que es el R0. El R0 es el número de reproducción para describir una enfermedad infecciosa. O sea, ¿qué tan contagiosa es una enfermedad? El R0 del COVID-19, del SARS-CoV-2, al inicio se estimaba que entre 2 y 3, hoy se estima que probablemente es entre 2.5 y 3.5. ¿Qué quiere decir? Que por cada individuo infectado puede transmitir la enfermedad hasta 3 o 4 individuos que están expuestos con él. Si estamos en un salón de clases y yo solo estoy con 4 individuos, a 3 de los 4 los voy a infectar. Si estoy con 10 individuos, a 3 de los 10. Pero cada individuo infectado va a llevar esa potencialidad para que esto vaya generando el crecimiento algorítmico, ¿no? A ver, no es el virus más infeccioso, no. Si ustedes ven lo que pasa con el Zika, es de 3 a 6. El sarampión, el sarampión es sumamente infeccioso. Por cada niño infectado de sarampión puede infectar a 18, pero recordar que para el sarampión hay vacuna y para el sarampión hay inmunidad, por eso es que no tenemos tantos casos. El ébola, vean cómo el ébola, que es un virus con una letalidad del 80%, es de 2. Afortunadamente el ébola no se ha salido ni saldrá de África, porque es tan letal que cuando afecta a una comunidad, lamentablemente el 80% de los individuos mueren. Y bueno, a pesar de esto, recientemente se ha publicado ya la efectividad de vacuna para el ébola. Y vean lo que pasa con el HIV, entre 3 y 3.7, con la influenza, entre 1 y 1.3, y con algunos virus intestinales. Esto es nuevamente un ejemplo de lo que hace el coronavirus. Por cada individuo infectado tiene potencialmente la probabilidad de infectar a 3, y cada uno de estos va a ir a 3 y a 3 y a 3 hasta que llegan a esos números que vemos hoy. Y aquí vienen las intervenciones y la importancia del por qué estamos ahorita en el quedarnos en casa o el recordar o el ser muy enfáticos de la importancia de esto, ¿no? Esta es una enfermedad que el día de hoy a lo que más le apostamos es hacer uno de los casos leves. Esa es la realidad, ¿no? Pero si tenemos un caso grave, probablemente las medidas que se dan, el ir a un hospital, el
intentar el soporte ventilatorio o alguno de estos nuevos fármacos que se están experimentando pues no es un volado, pero es una apuesta que puede ser muy costosa, ¿no? No todos son malas noticias, estamos viendo casos de gente grave, gente que está muy enferma, que sale avante de la enfermedad, y también estamos viendo casos donde a pesar de todos los esfuerzos, el paciente no sale adelante. No en México, o sea, ustedes lo han visto que esto es algo que se ha escuchado desde los primeros casos en China, ¿no? Entonces, las medidas que se proponen, y esto es bien importante mencionarlo, lo que recomienda la Secretaría de Salud está basado en lo que la OMS va normando. Esto es muy cambiante, pero parece que ha sido lo más efectivo, ¿no? Cuando teníamos la fase 1, que eran pocos casos, la importación viral, pues lo único que nos decían es que vendrá la enfermedad, hay que empezar a tener cierto cuidado. No se hizo como mucho, porque no había más que hacer, hasta estar seguros de que en México íbamos a tener esto, que es lo que hemos vivido hasta el 21 de abril, que fue la famosa fase 2, los casos de dispersión comunitaria, ¿no? Personas que sin estar en contacto directo con un caso que venía del extranjero, se enferman. Y vienen todas estas medidas de mitigación, no saludar ni de beso ni de abrazo, la suspensión de eventos donde se concentren más de 50 personas, los filtros escolares, los filtros sanitarios, etcétera, etcétera. Y lo que pasa a partir de México, que es la famosa fase 3, es que ya tenemos el comportamiento epidémico. Ustedes lo han oído, o sea, la fase 3 no quiere más que decir que tenemos un crecimiento exponencial, que los servicios de salud se están empezando a saturar, y para una enfermedad para la cual no hay cura, el objetivo es que esta fase 3 sea lo más lenta posible para tratar de brindar el servicio a los pacientes que lo requieran sin que se saturen y que pasen lo que pasó lamentablemente en España o en Italia, ¿no? Y aquí es reforzar todas estas medidas, las de la fase 1, no saludar, se tienen que suspender los eventos. Nosotros lo hicimos antes, eso es bien importante reconocer, la universidad se adelantó, tuvimos un comportamiento como de fase 3 previo al día de ayer y lo hemos vivido, y creo que de una u otra forma ha funcionado, ¿no? Suspender los eventos antes de brotes. Ahora sí, el día de hoy, estar en la calle en una actividad no esencial es una irresponsabilidad total. La suspensión de clases en brotes activos, suspensión de actividades y centros laborales, etcétera, etcétera. Yo reflexiono y veo a esto como lo que nos está tocando vivir hoy como país, pero probablemente esto es algo que se va a regionalizar. Probablemente a lo mejor en la zona sur del estado o en la zona centro pudiera ser diferente, ¿no? Y eso creo que es importante pensar en dónde estamos parados. En Veracruz, Boca del Río, tenemos la mayor parte de casos, tenemos que actuar y seguir actuando como en una fase 3, ¿no? Y esto es lo que vimos ayer, no es más que nada la aceleración de casos que están empezando a saturar los servicios de salud, y todas estas medidas preventivas se van sumando desde la primera fase, ¿no? Lavarse las manos con agua y jabón de forma continua, ustedes lo han hecho y lo seguimos haciendo, fue la primera recomendación que se hizo. Parece absurdo, pero es la medida más importante. Recordar que el virus puede permanecer vivo en las manos, en la grasa que genera la piel, ahí se puede quedar vivo el virus y puedo no infectarme. Me voy a infectar si yo llevo mis manos contaminadas hacia la vía nasal, y ahí viene esta parte de evitar el contacto, cubrir la nariz y la boca con pañuelos, no tocarse la cara, usar mascarillas o no. Les voy a dar mi opinión más reciente en base a lo que la OMS dice. Y para los pacientes infectados, el quedarse en casa para que no se propague el virus. Sobre todo, pensar el quedarse en casa si uno es estos portadores con muy poquitos síntomas o con un cuadro muy, muy leve, pensar que el quedar en casa es evitar el contagio, es pensar como comunidad, es dejar de pensar en una forma egocéntrica. A ver, ya la libré, no me va a ir tan mal, no pasa nada, tengo 3 días, me siento bien, voy a ir a la calle. Voy a ir a la calle a infectar a gente que probablemente no vaya a tener la misma suerte que yo. Va a ser difícil,
porque así está pasando en otras partes del mundo. ¿Cuándo vamos a salir bien? ¿Cuándo vamos a poder tener toda esta movilidad al 100%? Esto es una cuestión de meses que va a ir cambiando, ¿no? Y les muestro esta gráfica por ahí. Seguramente han visto como muchas bromas y muchos memes al respecto del doctor López-Gatell, mostrando el famoso achú, la famosa dispersión de la saliva. O sea, este paciente no está escupiendo agua, es un estornudo tomando con una cámara de espectrometría, y puedan ver cómo efectivamente esto es algo real. Esto viaja a una distancia de 1 a 3 metros, y lo que yo tengo que hacer es evitar, primero, si yo soy enfermo, contagiar a alguien más a través de este mecanismo. Segundo, si no estoy enfermo, no exponerme a esto, y aquí vienen estas medidas de sana distancia. Importante recordar que no es nada más, y por eso la importancia también de lavarse las manos. O sea, el virus puede permanecer vivo en el aire hasta 3 horas, y no quiero que se malinterprete en que entonces va a estar en todo el ambiente. Esto pasa en los hospitales. El día de hoy en un hospital, si yo tengo un paciente con COVID en una sala de rayos X, estornuda en un espacio muy chiquitito, y después de eso no limpio, no aerosolizo, no utilizo presión negativa, el virus puede permanecer hasta 3 horas. Pero donde más permanece es en las superficies. En el plástico 2 o 3 días, en el aluminio 2 o 8 horas, en los guantes quirúrgicos 8 horas, en el acero 13 horas, en el papel y en el cartón. Nosotros que firmamos muchísimos documentos, pues puede estar ahí el virus. Y nuevamente, si a mí me preguntaran cuál es la medida más efectiva para no evitar el contagio uno solo, es lavarse las manos y no tocarse la cara. Para no contagiar a alguien más, la sana distancia, ¿no? Entonces, vean esto que está reportado recientemente en la viabilidad del virus. Ahora, es un virus aparentemente fácil de eliminarse, ¿no? Por eso con el puro lavado de manos, con agua y con jabón, puede ser suficiente para que esas partículas se desprendan de la piel. Y en las superficies, pues bueno, el cloro, todos los sanitizantes, el alcohol al 70%, etcétera, etcétera. Y las medidas de prevención que se han ido implementando van de acuerdo a cada una de las fases. Entonces, en la fase 1, que era evitar los casos importados, pues era retrasar la llegada al virus, ¿no? Y se cuestionó mucho que si se cerraban las fronteras, que por qué no cerramos fronteras. Yo creo que este virus era un virus que, como alguien dijo al principio de la epidemia, no respeta ni género, ni condición social, ni religiosa, pues mucho menos va a respetar las fronteras. Tenía que llegar con nosotros. En la fase 2, lo que vivimos hasta antes de ayer, bueno, pues este concepto que a algunos les gusta, a algunos no les gusta, a mí me parece muy inteligente y práctico el recordar la famosa sana distancia, 1,5 metros de evitar el contacto. Pues puede ser que haya funcionado en México, ¿no? No sé cómo lo vamos a poder juzgar nosotros o no, o quién tendrá la autoridad moral o no moral para decir si funciona o no, pero yo hoy por la mañana revisaba varios portales y decían, hoy se cumple el día 50 en México. El primer caso se reportó el 28 de febrero. Nuestro día 50 es un día 50 muy diferente a lo que pasó en Nueva York, a lo que pasó en Italia y a lo que pasó en Madrid. Y me puse a revisar cómo les había ido en su día 50 y les había ido muy mal. No creo que nos esté yendo tan mal. A lo mejor nuestro día 50, lo único que estamos viendo es que estamos aplanando, retrasando un poquito la curva, y entonces nuestro problema va a ser el día 60 o el día 65, pero creo que de algo ha funcionado, ¿no? Porque en la fase 3, que es lo que estamos empezando a vivir ya de forma regional, es tratar de minimizar los efectos de la epidemia, que los servicios de salud, pues, sean suficientes. Nunca nada va suficientes para algo nuevo, pero bueno, esperamos a que una vez que pase la fase 3, el famoso retorno a la normalidad, que no será una normalidad como lo de antes, hasta que tengamos una vacuna que pudiera ser la medida más efectiva para todo esto. Y nosotros en la fase 2, que fue la instalación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues parece que esta pendiente le ganó unos días más a lo que estamos empezando a vivir, ¿no? Y entonces, el por qué quedarse en casa, ya eso me voy a enfocar en la siguiente parte de la plática,
con muchas medidas de las que se están haciendo, algunos mitos, algunas realidades, algunos absurdos. Es bueno, pues esto que también lo hemos visto hasta el cansancio, no nada más en la Secretaría de Salud, sino la OMS, el CDC en Estados Unidos, la Agencia Europea, es tratar de que aparezca el primer caso, de que esta curva azul, con un pico muy alto en un corto tiempo, que fue lo que saturó los servicios de urgencias y de terapia intensiva en Nueva York o en Lombardía, pues que nos toque más o menos por acá, ¿no? Donde por lo menos si el día de hoy, Dios no lo quiera, alguno tiene un conocido, un familiar enfermo, pudiéramos tener la disponibilidad de una cama para poder combatir los estragos de esta enfermedad. Y bueno, pues yo soy trabajador de la salud, ustedes pueden decidir o no quedarse en casa, yo les digo, pues quédense en casa porque hay mucho trabajador, mucho personal de salud que nos tenemos que seguir exponiendo o no. Alguien podrá pensar, yo no tengo ningún conocido médico a los medios, bueno, pero pues no estás exento de que te vayas a enfermar. ¿Por qué más que hay que quedarse en casa? La salud es una condición preciada, pero es una condición de la cual nosotros no disponemos. Yo le decía hace poco a alguna gente joven discutiendo acerca de esto, le decía, bueno, a lo mejor tú eres joven, tú tienes 30 años, si te da COVID no va a pasar nada, pero no estás exento de salir de tu casa, resbalarte, pegarte en la cabeza, quedar inconsciente y tener que llegar a un servicio de urgencias donde si tu golpe fue lo suficientemente fuerte, tienes que pasar a una terapia intensiva y a lo mejor te tienen que operar. Y el día de hoy, si no hay camas de terapia intensiva, a lo mejor una complicación o un desenlace fatal, no por COVID, sino porque los servicios de salud no te van a poder tratar. Ah, pero ¿qué tal si tengo un seguro de gastos médicos y me voy a un hospital privado? Los hospitales privados les está pasando exactamente lo mismo. Entonces, quedarse en casa el día de hoy no es nada más para evitar infectarse de COVID, es para evitar un accidente, una complicación. Y esto me lo pasó nuestro amigo Genaro de la Facultad de Veterinaria, es un poco un chiste, dice, los médicos hemos convencido a la mitad de que se queden en casa, ahora falta que los veterinarios nos ayuden a convencer a los que actúan con una actitud muy animal de que se queden en casa y nos ayuden a evitar esto. Les voy a mostrar esto porque son ejemplos reales para aquel que no esté convencido o conozca a alguien que no se quiera quedar en casa. No sé si conocen este caso. Este es el caso del paciente 31 en Corea. Un caso sumamente importante que documenta qué tan infeccioso puede ser este virus a través de una sola persona. Esta es la historia de una paciente que contagió a 1,160 pacientes en Corea. Y la historia de la paciente 31 es bien interesante. Es un grupo de coreanos que habían viajado a Wuhan. Viaja un grupo de Corea, ahí ven los muñequitos rojos, se infectan y alguno de estos infecta al paciente 6, el muñequito azul. Esto se llama transmisión comunitaria y la infección empieza a estar en Corea durante 1 o 2 semanas. Vean cómo este caso que dice casado contagia o contacta o está en contacto con 422 sujetos. No quiere decir que todos se enferman, pero es un número importante. Total, van siguiendo todos sus casos y llegan al caso de la paciente 31, ¿ok? Vean el número de contactos que tuvo esta paciente en 2 o 3 días. 1,160 contactos, de los cuales la gran mayoría cayó enferma. 1 igual a 160. ¿Y qué hizo esta persona? Pues esta persona se enferma a raíz de que tiene un accidente automovilístico, va al hospital, aparentemente en el hospital pudiera haber adquirido la infección, aunque pues también hay gente que dice que se puede haber infectado en una empresa local. Llega al hospital, enferma, la diagnostican con un cuadro febril, le dicen que se quede en casa, sale, va a la iglesia, asiste a un servicio religioso que dura 2 horas, creo que hasta ayuda a dar la comunión, le da fiebre, le dicen que se quede en casa, sale, un día después va a un buffet, desayuna con sus amigos, sale, vuelve a ir a la iglesia, sale, vuelve a ir a la iglesia. Esta mujer fue la responsable de infectar al brote más grande en Corea. 1,160 casos de los que tiene reportado Corea, fue una sola persona
que no quedó en casa. A ella no le fue mal, pero al 8%, al 7%. El caso del sujeto cero, el famoso paciente cero en Italia, es un agente de negocios que llega de Wuhan, tiene una cena, infecta a su colega infecta a la mujer que está embarazada, va al hospital. A partir de aquí, 5 médicos se infectan porque no sabían de la existencia del virus y a partir de entonces, de sujeto van frente. Bueno, este individuo, el sujeto que una canchita de fútbol, juega fútbol con sus amigos, unos amigos infectados, va a un bar esa misma noche y finalmente acaba infectado a 160. Esta es la historia de lo que hace un sujeto. Pensemos en que si cada sujeto tiene este comportamiento, lo que ustedes de repente han oído en las noticias puede ser real, que para final del 2030%, si hubiera una pronto, si voy a tener inmunidad pronto, 6 meses, cosa que no es real. La vacuna, los ensayos para la vacuna, los nuevos fármacos van a mostrar su efectividad probablemente en los siguientes 6 a 12 meses. Entonces, tenemos que seguir pensando en comunidad. Y les muestro esto que me compartió un amigo, también epidemiólogo, que es lo que pasa normalmente en una escuela, ¿no? Vamos a quitar un poquito el COVID, este es el comportamiento de contacto con un niño en un spa, multiplicar, pero son los que más infectan, por eso el cierre de escuelas. Vean, este es un estudio francés en el 2011, en una escuela donde los alumnos tenían entre 6 y 12 años, una primaria, ¿no? Con salones de 24 alumnos, les ponen un monitor de radiofrecuencia, como un pequeño chip en la ropa, y miden las interacciones en un día normal. Niños de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Bueno, el resultado de esto es lo hagan de forma, tiene 323 contactos al día con 47 niños. O sea, los salones tienen 24, pero mi hijo que va en primero puede interactuar con 47 niños a lo largo de una jornada escolar. Y esos 47 niños los puede tocar 323 veces. Pásame el lápiz, se me cayó la goma, dame una papita, te empujo, corro, etcétera, etcétera. Y esta interacción dura hasta 176 minutos con estas personas. Por eso, un niño con sarampión en una escuela, pues es una epidemia o es un brote local. O sea, uno va a infectar a 18, ¿no? Entonces, creo que esto es también bien interesante el pensar. Y yo anoche pensaba, cuando revisaba esta presentación, yo en mi interactuar diario, como director del instituto, aún en contingencia, ¿con cuántas personas interactúo? A lo mejor interactúo con la administradora, con la enfermera, con el pasante, pero interactúo con ellos por lo menos 7, 8 veces. O sea, lo hago menos. Vean esto, que es algo que estuvo en las noticias, si no lo vieron, fue el informe de movilidad en la fase 2. Se puede interpretar de muchas formas, ¿no? ¿Qué tanto por estados nos quedamos en casa o qué tanto se redujo la movilidad en los trabajos? ¿Se redujo? Sí, se redujo, pero si vemos qué pasó en Veracruz, pues es una pena. Veracruz fue el peor estado en movilizarse y en quedarse en casa. O sea, como dicen, literalmente nos valió un poquito. Y vean, la movilidad en compras y en entretenimiento, mientras que en Baja California Sur y en Querétaro y en la Ciudad de México se redujo en un 80%, en Veracruz se redujo un 50%. Podemos ver como 60%. Lo pueden ver ustedes como vaso medio vacío. Esto es imposible. Suspender economía no lo aguantaría. Pero si Baja California Sur lo hizo, ¿por qué en Veracruz no lo hicimos? Pues no sé si el gen jarocho tenga dentro de sus virtudes la desobediencia o un poquito
el desapego a la comunidad. Y vieron lo que pasó, indignante, en plena crisis en Veracruz. Una playa estaba abarrotada, hubo ahí un problema para tratar de limitarlos. Esto fue el 6 de abril, ¿sí? Ayer fue 21 de abril. 2 semanas después, los hospitales en Veracruz se están llenando. O sea, esto fue un hecho que impactó. En el DF, ¿saben? Fue tan estricto, ¿no? Entonces, sí implica y sí se ve y sí los vivimos. Lo que yo haga hoy puede tener un reflejo en las siguientes 10, 14 días. Yo lo menciono porque nuevamente este fin de semana en Veracruz, no sé qué pasó, como que la gente se relajó y salió, y eso va a impactar no esta semana, sino en los siguientes 2 semanas. Por eso les decía que la predicción de que vamos a tener casos, ustedes están o la reducción de estas medidas para el 1 de junio. También hay que pensar positivamente de que no lo hemos hecho mal. ¿Por qué más hay que quedarse en casa? Esto también es algo que está empezando a preocupar en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde hay estados donde están diciendo que si bien no están teniendo el comportamiento como Nueva York, les da miedo el estar ya en casa y ya quieren salir. Bueno, esto es algo que se reporta en las epidemias, en las pandemias, que es la pandemia cuando empiezan a reducir los casos y se quitan todas estas intervenciones de golpe, o sea, el decir, ya la libramos, puede venir una segunda curva, un rebrote. ¿Por qué viene este brote? Porque el virus va a quedar en la comunidad y mientras no haya una vacuna o una inmunidad completa, esto es algo que el día de ayer ya la gente de los Estados Unidos empezó a alertar. Puede venir una segunda ola. A ver, no es una segunda ola, esto hay que regionalizarlo, pero si yo aflojo en el momento que más casos hay, pues seguramente voy a tener un rebrote. Entonces, afortunadamente, esto también depende mucho de la situación estacional. Estos brotes o esta segunda ola vendrá en Europa con la llegada del invierno y bueno, pues nuestro invierno jarocho de una u otra forma nos puede ayudar, ¿no? Esta última parte les quiero comentar rápidamente algunas cosas que me parecen mitos, dudas y puntos controversiales, ¿no? Es como aquí en México con broncolín y miel con limón vamos a vencer al coronavirus, pues ojalá y así de sencillo fuera, ¿no? Y uno de los puntos más controversiales es esto, ¿no? Solamente a las personas de mayor edad les va mal, ¿no? El COVID solo tiene esta mortalidad en gente mayor. Y se los mencionaba hace rato, pues nuestros datos epidemiológicos no muestran eso. Ustedes pueden ver cómo, y esta es la curva de mortalidad al día de ayer, cómo pues se mueren más hombres que mujeres, sí, pero entre los 35 y los 50 años, pues se han muerto gente joven. Y yo las palabras de aliento para la gente mayor es que tenemos pacientes mayores de 65 años, 70, 75 años, que la han librado bien. O sea, un joven no está exento de librarla bien, ni un adulto mayor está exento de que la libre bien. O sea, le puede ir bien sin tener esta mortalidad. O sea, creo que tenemos que seguir cuidándonos. Es una enfermedad que no afecta, les decía, o que no respeta mucho otras cosas. Sí hay mayor probabilidad, pero no es una exclusión. Ayer veía yo esto en la página de la OMS, consejos sobre rumores del COVID, y hay cualquier cantidad de tonterías y barbaridades, ¿no? Hay quien dice que las redes 5G de telefonía móvil propagan el virus. Esto, por ejemplo, en China, parece más una cuestión comercial que una cuestión biológica. Pero vean lo que tiene que salir a decir la OMS. Beber alcohol no lo protege de COVID, ¿no? O sea, hay alguien que está diciendo que beber alcohol, consumir cocaína, por ejemplo, puede ser una medida. La gente está desesperada y de repente eso puede ser peligroso, ¿no? Bañarse con agua caliente no lo previene.
El nuevo coronavirus no se transmite por mosquitos. Utilizar una secadora de pelo para calentar la nariz tampoco sirve. Matarla con una luz ultravioleta habrá que verla. Rociarse el cuerpo con alcohol o cloro tampoco. O sea, se los comento porque curiosamente las medidas más útiles son las que se han dicho desde el principio. Lavarse la mano, no tocarse la cara, evitar el contagio. Y la cuestión de los profesionales de la salud, que quiero que sepan que a pesar de las limitantes y todos los sistemas de salud están trabajando en esto, en la atención del paciente es primero, o sea, se están haciendo todos los esfuerzos. En las instituciones que yo conozco, privadas o públicas, la gente está comprometida, cierto, hay mucho temor, pero el temor no es por el virus, el temor es por la falta de protección que pueda tener el profesional de la salud. Y ustedes verán ahí la imagen de este médico chino que para los médicos se ha vuelto el estandarte, porque probablemente fue el primero en alertar de la enfermedad y en decir que no tenían las materias de protección suficientes y el día de hoy la tienen. Y lo menciono a colación acerca de esto que todavía se debate mucho, a lo mejor esto va a cambiar en algunas semanas o meses. Muchos de ustedes vieron estas imágenes que fueron pues mal interpretadas en el sentido de que decía que países como Hong Kong, Singapur y Corea tenían una curva más planita porque habían utilizado cubrebocas. No es cierto. Aquí lo que hizo la diferencia fue el mayor número de detección de casos y el no salir en casa, y que en países donde no se había recomendado el uso de cubrebocas se había explotado la enfermedad. Esto causó mucha confusión. La OMS empieza a decir sí podemos recomendar el uso de cubrebocas para la población general, pero con cautela y con cuidado. Hace 2 semanas decía hay que utilizarlas. La semana pasada dijo hay que usarlo con cautela. Utilizar un cubrebocas puede ser incluso un factor de riesgo. Si no se pone bien y está la superficie del cubrebocas contaminada, cada vez que se lo ajustan o que se lo quitan para tomar café y volvérselo a poner, se pueden infectar. Entonces, la OMS al día de ayer decía, ¿cuándo usar una mascarilla? Si usted está sano, solo necesita llevar mascarilla, se atiende a alguien que tiene sospecha con infección por COVID-19. A ver, en la fase 3, pues uno no sabe quién tiene o no. Entonces, ahí dicen, bueno, pues pueden utilizar una mascarilla, es cubrebocas, ¿no? También si se tiene tos o estornudos. Las mascarillas o cubrebocas son eficaces si se combinan con el lavado frecuente, con agua y con jabón, si se lleva una mascarilla de forma apropiada y se sabe quitar y se sabe desechar. Y hay protocolos de cómo quitársela, cómo ponérsela. Y estos cubrebocas, esta es una imagen que ayer yo veía también en Facebook, que decía, si yo soy portador de COVID-19 y estoy en contacto con un sujeto sano que trae cubrebocas, vean, este sujeto tiene la probabilidad del 70% de contagiarse. O sea, es muy alta porque estos cubrebocas no son de máxima eficiencia. Pero por otro lado, si el que usa el cubrebocas es el portador, el sujeto, la población, tiene una posibilidad de contagio del 5%. Por eso dicen, es más útil un cubrebocas de la enfermedad o en un sujeto con la enfermedad. ¿Y qué pasa si los dos usan cubrebocas? Pues reduces hasta un 1.5%. Entonces, por eso se abre este debate, que es un debate que está abierto. Si van a usar un cubrebocas, creo que hay que hacerlo de forma responsable y apropiada. Apropiada, pues no usarlo mal, no usarlo por debajo de la nariz, solamente la puntita de la nariz, no me cubro la barbilla, lo uso muy holgado, lo uso como si fuera un collar, me lo quito, me lo pongo. Hay que usarlo y usarlo bien. Y cuando nosotros mencionamos de forma responsable es no caer en este tipo de irresponsabilidad. Un diputado que está usando una mascarilla de alta eficiencia que el día de hoy le puede salvar la vida a un médico que va a prestarle atención a muchos pacientes. Estas mascarillas de alta eficiencia se están reservando incluso en los hospitales para los médicos que tratan a los pacientes con COVID. Entonces, ese es un mensaje que también quisiera compartir. Ya para finalizar, hay cuestiones mucho más filosóficas, pero yo les comparto esto, que es una proclamación del presidente de la República de Ghana, que dice, nosotros podemos saber cómo volver a la vida, a la economía en un país.
porque todavía no sabemos cómo volver a la vida a una persona que fallece. Entonces tenemos que pensar de forma comunitaria. Esto es algo muy a título personal. Hoy a mí me parece que quedarse en casa me parece un acto de responsabilidad, de empatía y de compasión, porque no sabemos cuándo nos va a tocar enfrentar este problema de frente, ¿no? Y bueno, para los que dudan si esto está funcionando o no, esto fue lo que pasó el fin de semana en Veracruz. Empezaron a decir, no hay tantos casos, ¿por qué tanto rollo del distanciamiento social? Esto no está funcionando. Obviamente está funcionando, por eso nuestro día 50 es diferente al día 50 de otros países, y esta sería la mejor medicina para esta epidemia. Es un medicamento que se llama nitrato de salir, y espero que con esto hayamos cumplido el objetivo de la charla. Y tendremos algunos minutos para contestar sus preguntas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Les pediría que la persona que tenga la intención de hacer alguna pregunta active su video, si es tan amable. Levanta la mano y con mucho gusto le damos la palabra. Adelante. ¿Alguna pregunta? Pati, adelante. Ruth Patricia, adelante. Sí, gracias. ¿Puedes poner tu video, por favor? Claro. Para que te vea el doctor. Sí, claro. Es Ahora. Abajo a la derecha. Ya. Ahí estás. Ok, ahí está Pati, adelante. Bien. Muy buenos días, muy interesante todo lo que comentó. Realmente es bastante interesante, mucha información, sobre todo técnica, con mucho conocimiento. Mi pregunta va en relación a las máscaras que se están elaborando hoy en día. ¿Qué opina usted sobre de estas mascarillas de polietileno que se están utilizando hoy en día? No, esas son muy útiles para el personal de salud. Es bien importante. Ustedes, cuando uno piensa en vamos a darle una mascarilla a un médico, piensa uno que es una mascarilla que va a poder utilizar 2, 3 semanas o 2 o 3 días. Esto en los hospitales, en las áreas COVID, yo les puedo platicar. Yo estoy muy cercano al infectólogo del Hospital General. Las áreas COVID están trabajando por turnos de 12 horas y todo este material es un material que se tiene que desechar, ¿no? Sobre todo estas máscaras se pudieran reusar, pero se pueden reusar probablemente 1 o 2 veces, ¿no? El riesgo no es ponerse el equipo. El personal de salud, ojalá y no sea como lo que pasó en Italia. En Italia hasta el 30% del personal de salud se infectó. El personal de salud se infecta cuando se quita el equipo, ¿sí? Entonces, el ponérselo es muy fácil, pero piensen que yo llevo 10 horas trabajando con 4 pacientes, intubándolos, tocándolos, me están tosiendo. Entonces, cuando yo me quito el equipo, mucho de este equipo tiene que ser desechable. Los guantes, las mascarillas, se pueden reusar 1 o 2 veces. Vamos a pensar en que se puede reusar. Esto puede infectar a la gente que lava ese equipo, ¿no? Entonces, uno de repente piensa en que, ¿qué es suficiente? No lo sé. Las mascarillas que están trabajando, que están donando, se están utilizando en servicios de urgencias. Yo hoy puedo estar viendo un paciente con COVID a 1 metro de distancia, puedo tener un cubrebocas convencional y una de estas mascarillas, y si él tose, yo estoy cubierto, ¿no? O sea, pueden utilizarse en otros escenarios. Pero el equipo de alta protección, de alta seguridad, que es el famoso N95, los gogles sellados, la escafandra, es un equipo que probablemente tenga que, su vida media es muy corta, ¿no? ¿Qué tanto pudiera utilizarse o se viene en otros entornos? En las cajeras, en los restaurantes, deben de funcionar. Seguramente van a disminuir. Yo les hablo un poquito en lo que pasa con las áreas de ciencias de la salud. Si ustedes me ven, yo normalmente ando en la calle con un cubrebocas convencional. Los pacientes que estamos viendo utilizamos la protección recomendada. Hay niveles de protección y estas caretas hay que seguirlas
dando y brindando, porque no van a ser suficientes, ¿no? Es bien, bien importante. El que un médico caiga enfermo hoy impacta en la salud de muchísimos pacientes. Si a mí me dicen, se enfermó la gente de terapia intensiva de tal hospital, quiere decir que ese médico no va a poder laborar 14 días, que durante 14 días no va a poder ayudar a 20 o 30 pacientes, ¿no? Entonces, esa es la parte bien, bien, bien importante de brindar la protección a los profesionales de la salud. Y para el público en general, que se está también poniendo estas mascarillas. Yo creo que el utilizar el cubrebocas, ustedes vieron esa diapositiva, ¿no? ¿Qué pasa si yo traigo un cubrebocas y el que trae COVID no lo trae? De todas formas me puede infectar, pero si los dos traemos cubrebocas, baja un 1.5%. Y cuando se habla de mascarillas, no son de las N95, son, incluso lo han visto, estas que son de tela, que se pueden incluso lavar, ¿no? Y eso es importante, tener la mascarilla no te quita del distanciamiento social. O sea, tienes tu mascarilla, pero te apartas 1 metro, 1,5 metros. Y si estás en contacto con alguien, te traen unos papeles, firmaste algo, bueno, pues vas, te lavas las manos, te tienes que quitar la mascarilla con mucho cuidado, y si la estás utilizando, tú tienes que pensar que la parte que está contaminada es la externa. Entonces muchos agarran, se quitan la mascarilla, la hacen churrito, la guardan en la bolsa y se suben al coche, ¿no? O sea, por eso el usar mascarillas para la OMS está siendo un poquito complicado, porque si las usamos, tendríamos que dar una capacitación, porque a la hora de quitártela, te puedes infectar o bajas la guardia. Yo creo que hay que hacer todas las medidas combinadas, ¿no? Y cuando tengamos que salir a la calle, cuando regresemos a la clase, el filtro sanitario va a ser importante, y el que trae fiebre regresarlo, y si vamos a estar en clases, pues con salones espaciados, guardar la sana distancia, y a lo mejor sí utilizar un cubrebocas todos, porque no vamos a saber quién es portador o no, pero si lo vamos a usar, hay que usarlo bien, ¿no? Gracias, doctor. Bien, hay otra pregunta más del público. El doctor Gregorio Solís. Adelante, Gregorio. Habilita tu micrófono, Gregorio, y por favor desactiva tu micrófono, Ruth. Muchas gracias, doctor, por toda la información, muy útil y en estos momentos muy necesaria. Solo una pequeña curiosidad. Las personas que ya han sido recuperadas de la enfermedad, ¿qué tan contagiosas son? Esa es mi única pregunta. Muchas gracias. Esa es una muy, muy buena pregunta. El día de hoy se establece que el periodo de incubación, por eso la cuarentena del paciente que está o del sujeto que tiene la sospecha en su contacto, se habla de una incubación entre hasta 14 días, ¿no? Para ese paciente que está infectado, que va al hospital, híjole, es un poco complicado, pero se establece 14 días más, ¿no? De que se recupera del cuadro clínico. Se reporta, y esto es algo que es interesante, porque aunque se reporta, no se ha documentado que sea una fuente de transmisión como tal, que se pueden detectar partículas del virus en materia fecal del sujeto infectado hasta 1 mes después, ¿no? No quiere decir que sea potencialmente infectante. Incluso esto me lleva un poco a algo que está causando también mucha preocupación recientemente, de los famosos casos reinfectados, ¿no? De que le dio una vez y parecía que iba bien y le vuelve a dar. Parece que son pacientes que no estaban todavía eliminando el virus. Si a mí me preguntas, yo creo que lo prudente sería hasta 14 días después de que las manifestaciones clínicas se dieron, se da de alta, pudiera ser todavía potencialmente infectante. Esto me lleva a recordar que muy al inicio del problema se decía que si adoptábamos esas medidas que en su momento adoptamos cuando a alguien le da hepatitis A, no sé si se acuerdan, o a alguien le dio hepatitis A de chiquillo, decían, le da, se aísla su ropa, el agua, un baño aparte, y hasta 40 días después
decimos que está resuelta la enfermedad. Tiene ese comportamiento desde el punto de vista de infección. Si ustedes o alguien de su familia se infecta y tiene síntomas leves y tiene la sospecha, ¿qué hay que hacer? Quedarse en cuarentena, estar pendiente de no tener alguno de estos síntomas de dificultad respiratoria. Creo que sería prudente aislarse dentro de la casa, tener un baño separado, un cuarto separado, como si fuera hepatitis A. Creo que a lo mejor a los que somos un poquito más veteranos nos acordamos cuando nos dio hepatitis A, que nos mandaban a comer dulces y chocolate, pero no nos acordábamos que nos lavaban nuestros cubiertos, ¿no? Lavaban el inodoro específicamente con cloro, etcétera, etcétera. Gracias, doctor. Muchas gracias. Una pregunta más, maestra Gabriela, adelante. Ay, listo. ¿Sí me escuchan? Ya. Ok. Doctor, pues muchas gracias. Yo creo que en lo personal a mí me ha aclarado muchas dudas que yo tenía y sobre todo pues conceptos que a veces se desvirtúan con tanto comentario de la gente. Mi pregunta va hacia algunas cosas. Por ejemplo, yo he escuchado que las verduras y que las frutas las tenemos que, para desinfectarlas bien, que las tenemos que lavar primero en cal, o sea, poner una cubeta de 20 litros, que le echas creo que 1 kilo de cal y que enjuagas ahí todas las verduras y luego las sacas de ahí, las tienes que volver a lavar. ¿Usted sabe algo de esto para tener un mejor control de la limpieza, en este caso, en alimentos que se comen con cáscara, por ejemplo? Gracias. No, yo creo que esto es con agua y con jabón, tal cual, ¿no? Hay que recordar que la vía de transmisión es el estar contaminado en las manos y estar en contacto con la cavidad nasal. Puede ser que si yo lo como tenga una probabilidad, pero es muy pequeñita. No se ha documentado que a través de la ingesta de alimentos me pueda contaminar. O sea, el problema no es la boca, sino es más la cavidad nasal. Entonces, frutas y verduras, a ver si con mis manos lavándome las 20 minutos con agua y con jabón con este protocolo es suficiente. O sea, eso es suficiente. Creo que lavar bien las frutas y verduras, ¿no? No debe haber mayor problema. A ver, yo lo que sí trato de insistir mucho es, van al súper y nunca sabe quién tocó la caja de cereal antes que ustedes. Bueno, pues agárrenla, ¿no? Y el virus se puede quedar en el guantes 8 horas y agarran los guantes y no se lavan las manos y se tocan la cara. Entonces las pueden tocar, llegan a su casa, mientras no se toquen la cara, el riesgo es bajo. Llegan a su casa con un desinfectante, con alcohol con cloro, le pasan en la superficie a esas cajitas, a esos cereales, listo, se lavan las manos y yo me quedo tranquilo, yo me quedaría tranquilo. Con las frutas y las verduras bien lavadas no debe haber problema. Hay un poquito la duda con las cosas crudas, con lo que ustedes están pidiendo en Uber y demás, mientras la manipulación y el contacto con la cavidad nasal sea mínimo, el riesgo es menor. Hay gente, y creo que esto está demostrado, que el ácido, la acidez de la cámara gástrica, el ambiente tan ácido del estómago es suficiente para evitar el virus. Por eso es que no te contagias tú por comer el coronavirus, sino más bien por la vía nasal. Bien, gracias, doctor. Bueno, en atención al tiempo de los presentes y del doctor mismo, pues yo quiero agradecer a él por la plática que nos dio el día de hoy y me permito compartir con ustedes el reconocimiento que la Facultad de Ingeniería de la Construcción está haciéndole patente para por reconocerle su ¿cómo se llama? Su participación el día de hoy. Lo tenemos en pantalla, es Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Región Veracruz. Otorgan el presente reconocimiento al doctor José María Remestroche por su destacada conferencia, la importancia
el Quédate en casa ante el COVID-19, dentro del marco del ciclo de conferencias virtuales 2020. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Boca del Río, Veracruz, 22 de abril de 2020, firman el maestro Arturo Javier Vázquez Hernández como secretario y su servidor Jesús Martín Santamaría López como director. Pues a nombre de todos le doy un aplauso desde casa y agradezco mucho la participación. Creo que todos tienen el permiso de abrir sus micrófonos para hacer este reconocimiento público. Creo que nos ha abierto el panorama de por qué los jarochos debemos de pensar en que tenemos que quedarnos ahora más que nunca en esta fase 3. Y sí, pues desgraciadamente salir a lo estrictamente necesario, que es comprar comida para tenerla en casa, pero no hay otra cosa más a la cual tenga uno que salir, salvo el caso de que tengan algún otro tipo de urgencias, ¿no? Así doctor, pues, muchas gracias. Yo nada más quisiera pedirle un favor. ¿Sí? Es muy importante, creo que su labor y su capacitación que ha logrado ante esta contingencia me incitan a pedirle que pues, nos ayude a capacitar a la gente a la hora de que volvamos a regresar y tengamos que implementar los filtros sanitarios. Solamente tenemos medidas textuales, pero no tenemos una práctica por la cual las personas puedan incluso protegerse o actuar ante la presencia de alguna persona que tenga síntomas. Esto ya sería a través del grupo de directores y el vicerrector, y quisiera contar con su apoyo. Sí, yo creo que es importante a lo mejor hacer, pues va a ser difícil capacitarlos en persona, pero a lo mejor de forma virtual hacer un pequeño video de cómo instalar un filtro sanitario, cómo usar el cubrebocas, cómo hacer los reportes. Sí, yo creo que hay que platicarlo con los directores y con el resto de áreas de ciencias de la salud lo trabajamos. Agradezco muchísimo su apoyo y pues no me resta más que despedir a los presentes y muchas gracias. Perdón, maestra Gabriela, quería comentar algo. No, ok, bueno. Gracias. Pues muy amables a todos. Yo ya me voy a quedar un ratito más con el doctor, a lo mejor vía telefónica para poder hacer los últimos detalles. Buenas tardes a todos. Ojalá pudiese compartirnos algún correo electrónico. Ah, pues sí, para doctor preguntas. José María, si está por ahí, yo se los comparto, no se preocupen. Creo que él ya retiró su video por el momento. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, bye. Y gracias, doctor.